Regresamos con ustedes. Yo me río porque yo tengo que valorar mucho lo que hay en la vida. Miren, señores, les habíamos prometido que, como todos los jueves, íbamos a continuar ya indefinidamente, cada jueves, hablando de medio ambiente. La idea es concientizar, educar a la sociedad sobre la importancia del medio ambiente en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Esa es la idea de este espacio. Y nada que no sean estos dos expertos, dos excelentes profesionales dominicanos, quienes han tenido estudio, academia, fuera de aquí, y sobre todo práctica en diseño, práctica en aplicación, práctica en estrategia, práctica en propuestas de mejorar el medio ambiente. René Ledesma y Máximo Aquino. Ellos van a deleitarnos con varios temas hoy, pero sobre todo, el día 12 terminó la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Dubái. Entonces ellos nos van a informar cuáles fueron las conclusiones y en qué nos vinculan esas conclusiones a nosotros. Buenos días, René. Buenos días, Licho. Gracias por esas palabras, ¿verdad? Que habla de nosotros. ¿Sí? Hemos sido trabajadores del área de medio ambiente por muchos años. Hemos estado aportando lo que hemos podido como seres humanos. Sí, sumamente interesante lo que pasó en Dubái. Todos los países, ¿verdad?, que lo que hacen daño al medio ambiente en su mayor proporción y lo que no hacemos prácticamente un daño directo con las emisiones, sino que hacemos daño, vamos a decir, de manejo, por falta de muchas cosas de desconocimiento y de aplicaciones de la ley. En esas cosas nosotros fallamos, pero lo que se hizo, esa cumbre que se están haciendo todos los años ahora con cambio climático, que es el tema básico relacionado con la parte ambiental por el asunto de las emisiones que se producen y que lo producen los países desarrollados. La parte fundamental que nosotros entendemos que se trató, aunque no han salido todas las resoluciones, saldrán en los próximos días, es que los países más avanzados van a hacer aporte a los países como nosotros, que la vulnerabilidad nos está haciendo un grave riesgo para el desarrollo, el posible desarrollo futuro del país, continuar con el desarrollo del país, porque la vulnerabilidad nos puede traer grandes problemas, como son la subida del mar, puede afectar las playas, la agricultura, o sea, puede haber problemas. Entonces, se está tratando de que los países más afectados, como República Dominicana, que es uno de ellos, pueda tener la adaptación si ocurre una elevación de la temperatura o la elevación del nivel del mar, de que podamos manejar la situación. Entonces, eso se necesitan recursos. Y básicamente fue la parte financiera que se trató mucho en la cumbre, y esperamos que los resultados, que el Ministerio de Medio Ambiente es que tiene el punto focal. Pero se determinó una bolsa con una cuota de esos grandes países. ¿Y cuáles grandes países? Porque hay una graduación en términos de la emisión de gases contaminantes. Sí, yo creo, Licho, que hubo esa... O sea, tú sabes que a través de esa cumbre del cambio climático existe lo que es un fondo para el clima. O sea, en ese fondo que lo aportan principalmente los países, como decía René, los países que producen la mayor contaminación, que producen la mayoría, los mayores porcentajes de las emisiones, que son los que producen el calentamiento global. El país estuvo representado por el ministro de Medio Ambiente y la viceministra de Cambio Climático, Milagro de Camps, y realmente llevaron una posición bien clara respecto a la responsabilidad que deben tener esos países desarrollados en la ejecución de ese fondo, y que esos fondos lleguen a los países que no somos emisores, y que entonces podamos dar uso a, como decía René, a los programas que tenemos de acción climática, sobre todo para la adaptación y la mitigación. Ahora, una de las conclusiones importantes de esa cumbre del cambio climático fue que se firmó, y los países desarrollados, que son los grandes emisores, se responsabilizaron a hacer un cambio de la matriz energética y eliminar el uso de combustibles fósiles.
Eso hay que ver si los países realmente se responsabilizan en eso, pero lo reconocieron y lo firmaron al final de la cumbre. Fue una de las conclusiones de la cumbre, a ver cómo se pueden eliminar el uso de combustibles fósiles, que son los que están produciendo las emisiones a nivel. Ahora, hablábamos fuera de cámara, René, que lo importante de esas conclusiones que se toman en la cumbre es ver cómo los países como el nuestro seremos capaces de aceptar esas conclusiones que se den y cómo las podemos aplicar siempre y cuando los países que contaminan inviertan los recursos en estos países para poder desarrollar. Ahora en el 2025 cada país de esto tiene que desarrollar su plan de acción climática para el 2025. Su estrategia con las acciones a tomar y el volumen de recursos que se van a necesitar para ejecutar ese plan de acción climática, que una de las también se conoció en esa cumbre de cambio climático. Licho, esto es sumamente importante, esto que Máximo ha dicho, porque ¿cuál es el problema? Que nosotros podamos asumir nuestras responsabilidades para que tengamos un mejor vivir. Por ejemplo, el transporte, tú hablabas del transporte ahorita, pero tú sabías que el transporte produce el 23% de las emisiones a la atmósfera. El CO2, el 23% se produce a través del transporte. Eso es en el mundo, pero si nosotros lo manejamos en República Dominicana, el daño ambiental del manejo del transporte en República Dominicana debe ser mucho mayor del 23%. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos de ver cómo manejamos el tema de transporte, porque no solamente son las emisiones, hay algo que la gente no ve, y es el daño a la salud que produce el manejo de los combustibles fósiles del transporte y la aglomeración, el caos del transporte con enfermedades de todo tipo, básicamente respiratorias, que no se sienten. Aproximadamente el 33% de las enfermedades del mundo son ambientales, y una de ellas son respiratorias o estomacales por manejo de los alimentos de forma inadecuada en las ciudades. Y entonces el transporte nosotros tenemos, y es sumamente importante saber qué es lo que nosotros vamos a hacer con los problemas que tenemos, cómo lo podemos resolver. Si nosotros no trabajamos esa parte, ok, es un caos el transporte. Y eso que tú explicabas de que hay 27.000 vehículos, creo que dijiste mensuales, que hacen más de 300.000 al año, que entran en circulación y no tenemos las vías. Y una de las cosas, tenemos que reducir los vehículos. Todos esos vehículos viejos producen más emisiones que los vehículos nuevos. Entonces, y hay normativa en medio ambiente para tú limitar, tú puedes limitar y tú puedes poner regulaciones a ese tipo de vehículos. Hay que tomar decisiones definitivas sobre las áreas que más nos afectan básicamente a la salud y al estrés que nos produce conducir en República Dominicana. Ya tú no tienes forma de calcular el tiempo de llegar a un sitio, porque tú calculas, te pones una de las aplicaciones, te dice que llega en 20 minutos y llega en 45, porque tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Y las enfermedades que esto produce, el estrés, porque es que de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que trabajar. El estrés produce enfermedades catastróficas. Entonces debemos trabajar nosotros con esas partes, o sea, es sumamente necesario. Y esa parte del transporte realmente es uno de los problemas ambientales fundamentales que tenemos, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, una ciudad casi colapsada desde el punto de vista del transporte. Ahora, tú dices que se estimó últimamente un 23%, creo que fue un estudio que hizo INTE, ¿verdad?, que emite las emisiones que emite el transporte, pero yo creo que con los tapones que están habiendo esta día, lo colapsada que está esta ciudad, yo creo que la mayoría de los países del mundo, el Ministerio de Medio Ambiente diariamente emite boletines sobre los niveles de emisiones en las ciudades. Aquí yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente debe establecer más estaciones fijas de medición de emisiones, porque es una información que, como está esta ciudad, y además es una información que se le da a la ciudadanía para que se cuiden de la salud. En México llega un momento en México le dicen a la pareja, tienen que usar mascarilla hoy por los niveles de emisiones que tiene la ciudad. Entonces es una responsabilidad del Estado
de las políticas del Estado de establecer ese tipo de Y recuérdate que estructura. hace más de 20 años se hicieron los estudios para traer equipos de mediciones a la República Dominicana en diferentes puntos y todavía eso no se ha hecho. Se han establecido algunos, pero muy limitativos en la Entonces, ciudad. nosotros tenemos, porque la gente no entiende, el problema es que las enfermedades ambientales no se notan, no se ven. Cuando una gente tiene un problema estomacal que es por un consumo de un alimento mal preparado en la calle, eso es una enfermedad ambiental que se produce, pero los pesitos que la gente, cuando tú calculas todo eso y tú multiplicas el dinero que se gasta en salud para llegar a tú recuperarte, muchas de las enfermedades no te matan, pero te hacen consumir dinero y te crean problemas. Y le crea gasto al presupuesto. Entonces, tenemos que trabajar. A veces, mira, en el tema de la economía ambiental es fundamental que tú estudias. El tema de la economía ambiental se metió hace ya 30 años en el escenario para ver cómo afectaba los recursos naturales, cómo tú lo usabas adecuadamente, para ver cómo te afectaba económicamente un mal uso de los recursos naturales. Entonces, realmente nosotros tenemos que trabajar por ahí. Nosotros somos un país que si nos organizamos y somos un país turístico, que cualquier tipo de estas enfermedades enferma a turistas. Si no lo manejamos adecuadamente. Entonces, pero además afecta la producción de alimentos, claro, todo. afecta el desarrollo económico. Mira, el tema del cambio climático nosotros tenemos que enfocarlo por las partes fundamentales que nos están y que nos pueden crear problemas en el futuro. Pero antes de ir a la profundidad de las resoluciones, me gustaría ver en términos de la relación política entre esos países con los que pudieran ser beneficiarios. Como quiera, si ellos no detienen la emisión de gas contaminante, no es verdad que por más dinero que tú le inviertas a estos países es solo para mitigar. Solamente solo mitigación. porque las causas que te provocan la vulnerabilidad, que te manifiestan la vulnerabilidad, no que te la causan porque están ahí, pero las que te provocan el daño, pues siempre van a estar produciéndose. Siempre van a haber lluvias inesperadas, siempre van a haber temblores de tierra, siempre van a haber desbordes de los ríos, todas esas cosas. Entonces, no se resuelve solo con el aporte de dinero, sino hay un compromiso de ello. Licho, tú tienes toda la razón. Mira, cuando se inauguró esta cumbre de Dubái, de cambio climático, el que presidió y en su discurso inicial dijo lo siguiente: en esta cumbre ojalá nosotros no propongamos cosas nuevas, sino nos propongamos cumplir con lo que se ha acordado en las otras cumbres. ¿Qué él estaba diciendo? Estamos llegando a acuerdos, pero que no se cumplen. Y eso que tú dices es importante. Por ejemplo, una de las conclusiones ahora fue que se va a cambiar el uso de combustibles fósiles. Pero hay que ver si eso se va a producir. Y es como tú dices, tiene que ser una decisión de esos países que son los productores de esos combustibles fósiles. Y ver si los países desarrollados, que de la revolución industrial vienen con unos sistemas productivos, son capaces de cambiar su sistema productivo hacia sistemas amigables con el medio ambiente. Y porque, te voy a poner un ejemplo, aquí se habla mucho, no usar los plásticos, y le dicen que los supermercados no usan plástico, pero no sería más fácil que la Naciones Unidas diga, bueno, las empresas productoras de plástico, a partir de esta fecha queda prohibido producir plástico, producir foam. Hay que buscar otra alternativa, ¿verdad?, de productos que sean biodegradables, etcétera. Pero eso tienen que hacerlo las grandes empresas. Nosotros somos los que recibimos solamente los efectos de ese cambio climático, cuando no somos los generadores del problema. Y aparte de eso, los países desarrollados se responsabilizan a aportar los recursos y los recursos casi nunca llegan. Entonces, el Estado Dominicano, las políticas ambientales son políticas colectivas que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, si analizamos cómo se maneja el Estado en el manejo y la gestión ambiental, se maneja a través de establecer una serie de normativas que establece el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero también están las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una influencia grande, las ONG y todo eso. Y muchas veces hay contradicción entre esas ONG y los criterios del Estado Dominicano en lo que es la gestión del medio ambiente. Entonces, hay que hacer una armonización de esas políticas, de que todos los sectores involucrados y la sociedad en su colectivo
tengan los conocimientos necesarios, porque una de las cosas importantes, y René no me deja mentir, en medio ambiente es que hay que tener conocimiento para tomar decisiones de políticas públicas en la parte ambiental. Si no hay conocimiento, es difícil Vamos hacerlo. a entrar a ese tema en función de las estrategias particulares de cada país. Pero en el otro segmento, vamos a una pausa y volvemos. Estamos conversando sobre los resultados de la recién terminada cumbre mundial de cambio climático celebrada en Dubái. René Ledesma y Máximo Aquino, dos expertos en medio ambiente dominicano. Vamos a seguir hablando con ellos. Regresamos con ustedes. Estamos conversando del medio ambiente, las conclusiones de la cumbre del cambio climático celebrada recientemente en Dubái. Están con nosotros René Ledesma, que es todo un experto, junto con Máximo Aquino, y que nos engalanan también con su amplio expertise en esta parte. Estamos hablando al final del segmento como de la capacidad que debe tener, ustedes están hablando como del medio ambiente, del transporte y cosas, y cómo quienes lo van a enfrentar deben tener el nivel mínimo para eso. Sí, fíjate, Licho, indudablemente que el país tiene que tener un equipo técnico, un equipo gerencial técnico que conozca las diferentes áreas. Una de ellas es el transporte, o sea, hay especialistas, inclusive hay gente que te estudia por dónde debe moverse los vehículos, qué debe pasar. Aquí no hay, además aquí falta mucho la implementación de la autoridad en el asunto del sistema de transporte. La gente se te para donde quiere y como quiera y no hay ningún problema, y por eso ocurren a veces hasta desgracias personales, porque la gente pierde la paciencia. Nosotros tenemos más de 2 millones de motoristas en las calles, motores que ahora son más modernos, pero yo recuerdo que esos motores los traían en furgones que los desechaban en otros países y aquí lo vendían, lo traían y se lo vendían. Entonces todo eso produce emisiones y problemas. Entonces nosotros tenemos forma de controlar esos escenarios, porque la ley de medio ambiente es moderna y tiene los mecanismos y hay reglamentos para que las cosas funcionen debidamente. Esa ley tiene 24 años. Y sigue siendo una de las leyes más modernas que tiene Latinoamérica. Es una ley buena y tiene reglamentos buenos, pero la aplicación... ¿Se elaboraron los reglamentos que requerían? De la 6400. Tiene todo. No, esa es una ley que no tiene reglamento. Sí se han elaborado algunas leyes sectoriales, como la de recursos forestales, que sí tienen sus reglamentos. Por ejemplo, la de área protegida. La de área protegida, la de recursos naturales, por ejemplo, es del 2018 y Luis Abinader promulgó el reglamento de esa ley que se está aplicando ahora como sectorial de... Todavía faltan reglamentos en el mismo asunto del uso del suelo y eso, pero fíjate un problema que pasa con... Tenemos nosotros una estrategia para el tratamiento del medio ambiente, una estrategia como Estado. Bueno, hay una estrategia en todos los gobiernos, inician con un plan de, ¿verdad? Hay un estamento de gobierno que se va a hacer. Ahora, se hace lo que se prometió que se iba a hacer, muchas veces no se hace. Se trabaja muchas veces el día a día, lo que va pasando, se va... Por ejemplo, con el asunto ese de los agregados, que es un tema permanente de hace muchísimos años. La estrategia de resolver ese problema no se ha resuelto y se sabe cuál es. Pero está escrito en la estrategia. Sí, Licho, sí, mira, hay cosas escritas. Y es bueno aclarar, René, mira, lo que es el manejo de recursos naturales es un problema multidisciplinario, porque incluye diferentes áreas, diferentes capacidades, diferentes profesiones que tienen que participar en lo que es el manejo integral de los recursos naturales. Por ejemplo, este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader nació cuando estábamos en el programa de campaña elaborando el plan de gobierno con una estrategia en la parte ambiental, un plan de gobierno para ejecutar en la parte ambiental. El problema es ver cómo las instituciones responsables de su ejecución pues se empoderan
de esos tipos de programas de gobierno. Por ejemplo, ese programa de gobierno de Luis Pero eso depende del incluía presidente. los diferentes componentes. Por ejemplo, aquí, quieras o no, que es un problema muy delicado porque incluye mucho los aspectos de las ONG, de la sociedad civil. Pero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nosotros tenemos más del 25% del territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero ese es un sistema nacional que está puesto en el programa de gobierno, que hay que hacer una reevaluación, una readecuación de ese sistema, porque las áreas protegidas tienen que ser instrumentos de desarrollo que sirvan de apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades involucradas directamente en esas áreas. Y eso es una reevaluación que hay. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, quieras o no, a través del tiempo y de todos los gobiernos no ha jugado ese papel, que tiene que jugar dentro del desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades que están involucradas. Entonces existe una estrategia realmente que lo que hay es que empoderarse de ella y tratar de ejecutarla. Bueno, Hay cosas que se saben que hay que hacerlas y lo que hay que hacer es ejecutarlas y tener el equipo técnico capaz de desarrollarla y seguir las líneas que... Porque es lo que el Máximo está explicando ahora mismo. El equipo multidisciplinario, medio ambiente es extremadamente complejo porque tú tienes que trabajar en equipo. porque es transversal. Transversal A a todo, todo. Tú tienes a que todo. trabajar con todo el equipo. Cuando yo estuve trabajando en medio ambiente, yo tenía como 110 técnicos y de ellos había unas 15 profesiones, pero había 39 especialidades. Tú tenías que bregar con abogados, con biólogos, con agrónomos. Más o que sea, agrónomo, más que experto en medio ambiente, que es un gran gerente. entonces, tú Además tenías sobre que todo. lidiar con todo eso y discutir y ponerte el saco de técnico. Tú tenías una posición política, pero tú eras un técnico. Correcto. Tú tienes que ser técnico René. para poder entender los escenarios. René y Máximo, yo les agradezco este enriquecimiento que ustedes nos dan cada jueves aquí a Periodismo y Sociedad y a la sociedad dominicana en sentido general. Hacen un gran aporte y yo les agradezco y les felicito al país por tener técnicos como ustedes. Nos veremos el próximo jueves con René Ledesma y Máximo Aquino en Medio Ambiente y Desarrollo en Periodismo y Sociedad. Nos veremos. Gracias.